Es el 14 de marzo de 2003. En las calles polvorientas de Guadalajara, Jalisco, una ciudad que duerme bajo el peso de sus propias contradicciones, un convoy de camionetas de vidrios polarizados avanza con la cadencia imperturbable de quien no necesita pedir permiso para existir. Los vehículos no tienen prisa, no necesitan tenerla. Las avenidas se abren ante ellos como el mar ante un poder invisible. Los semáforos parecen irrelevantes. Los peatones desvían la mirada con ese instinto ancestral que distingue al hombre común del hombre que ha cruzado ciertos umbrales. Dentro del vehículo central, entre cuero oscuro y aire acondicionado, un hombre de complexión media, mirada calculadora y manos que han firmado tanto acuerdos como sentencias de muerte, observa la ciudad que considera suya. No por conquista romántica, no por herencia de sangre ilustre, sino por algo mucho más brutal y mucho más permanente. El poder acumulado gota a gota durante décadas de violencia estratégica, corrupción metódica y una inteligencia criminal que sus enemigos tardaron demasiado en reconocer. Esa mañana, 3 hombres han aparecido muertos en la colonia Oblatos. El mensaje estaba escrito con la gramática particular del crimen organizado. Cuerpos dispuestos, no abandonados. Era una firma. Era una declaración. Era él. Su nombre, Rodrigo Iván Archibaldo. Conocido en los pasillos del poder y en las esquinas del miedo simplemente como R. Antes de continuar, si este tipo de contenido histórico y de análisis profundo te interesa, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones, porque cada semana traemos historias que el mundo oficial preferiría que no conocieras. Y ahora te pregunto, ¿fue R únicamente un criminal de poca monta que ascendió por suerte y violencia? ¿O fue algo mucho más complejo? Un arquitecto del poder en las sombras, un estratega cuya influencia sobre Guadalajara redefinió para siempre la relación entre el crimen, la política y la sociedad civil en México. Acompáñame a descubrirlo, para entender a Rodrigo Iván Archibaldo, para comprender cómo un hombre puede convertirse en la sombra que gobierna una metrópoli sin jamás ocupar un cargo oficial, sin jamás dar un discurso público, sin jamás aparecer en un boletín de prensa con sello institucional. Es necesario regresar al principio, no al principio cómodo, no al origen que los medios de comunicación suelen pintar con colores simples de pobreza extrema y desesperación absoluta, sino al origen verdadero, matizado, complejo, que combina la marginalidad económica con una inteligencia inusual y un entorno social que actuó como caldo de cultivo para algo extraordinario, en el peor sentido de la palabra. Rodrigo nació en 1971 en un municipio periférico de la zona metropolitana de Guadalajara, en una familia numerosa donde el padre trabajaba en la construcción y la madre administraba el hogar con la economía que permitía un salario mínimo irregular. No había hambre crónica, pero tampoco había certeza. Era esa condición liminal que produce en los hombres o la resignación o la ambición desmedida. En Rodrigo, desde niño, se manifestó la segunda. Los vecinos del barrio recordarían años después, cuando su nombre ya circulaba en los expedientes de la DEA y la PGR, que el niño Rodrigo tenía algo diferente. No era el más fuerte del barrio, no era el más rápido,
pero era el que siempre terminaba dirigiendo los juegos, el que resolvía los conflictos entre sus pares no con los puños, sino con una palabra certera, el que entendía antes que nadie qué quería a cada quien y cómo usarlo. Era, en la jerga contemporánea, un negociador nato. Era, en la jerga del crimen organizado que absorbería su vida entera, un operador. La escuela fue para Rodrigo un territorio ambivalente. Aprendió a leer con voracidad inusual para su contexto social. Devoró cuanto libro llegó a sus manos, aunque la biblioteca del municipio era modesta y los recursos pedagógicos eran escasos. Sus maestros lo describían como brillante pero inestable, capaz de análisis sorprendentes en clase, pero incapaz de someterse a la disciplina arbitraria que la educación pública mexicana de los años 80 imponía con mano de hierro y escasa justificación intelectual. Terminó la secundaria, pero no continuó hacia la preparatoria. No porque no pudiera, sino porque había descubierto algo mucho más estimulante que las aulas. Las calles de Guadalajara, durante la época dorada del narcotráfico jalisciense, cuando los cárteles aún no se llamaban así en los periódicos, cuando la violencia era más silenciosa y el dinero más visible, cuando hombres jóvenes, con iniciativa y sin miedo, podían acceder a mundos que ningún título universitario les habría abierto. Tenía 15 años la primera vez que entregó un paquete sin preguntar qué contenía. Tenía 16 cuando hizo la segunda entrega y ya sabía perfectamente qué contenía. Tenía 17 cuando dejó de ser mensajero y comenzó a ser algo más difícil de nombrar y más difícil de dejar. El Guadalajara de finales de los años 80 era una ciudad en transformación acelerada. La segunda metrópoli de México vivía el auge de su industria manufacturera y también la expansión subterránea de redes criminales que encontraban en su posición geográfica, su infraestructura logística y su tradición de opacidad política, el ambiente perfecto para crecer. El cártel de Guadalajara, liderado por figuras que ya habían alcanzado estatura mítica en la historia del crimen organizado mexicano, comenzaba a mostrar las primeras fracturas que lo llevarían eventualmente a su disolución y a la posterior proliferación de organizaciones herederas. En ese ecosistema en ebullición, los jóvenes con talento organizativo eran una mercancía preciosa. Y Rodrigo Iván Archibaldo, con su capacidad para leer a las personas, para moverse entre mundos distintos sin pertenecer completamente a ninguno, para calcular riesgos con una frialdad que sus compañeros de generación simplemente no poseían, era exactamente el tipo de activo que las organizaciones criminales en expansión necesitaban. No pasó mucho tiempo antes de que alguien con autoridad suficiente lo notara. El hombre que cambiaría el destino de Rodrigo para siempre se llamaba, según los expedientes judiciales que décadas después intentarían reconstruir su trayectoria, Fermín Escobedo, aunque ese nombre era apenas uno de varios que usaba con igual comodidad. Era un operador de nivel medio en la estructura criminal jalisciense. Un hombre que había sobrevivido a 3 reorganizaciones internas y 2 operativos policiales mayores, lo cual en ese entorno equivalía a un récord de longevidad notable. Escobedo vio en el joven Rodrigo algo que sus superiores tardaron más en reconocer. No solo capacidad operativa, sino potencial estratégico. Le dio responsabilidades graduales, lo expuso a los mecanismos reales del poder criminal, le enseñó la gramática no escrita de las lealtades,
las traiciones y los equilibrios que mantenían vivo a un hombre en ese negocio. Fue un aprendizaje brutal, acelerado y absolutamente eficaz. Para cuando Rodrigo cumplió 23 años, ya no era el aprendiz de Escobedo, era su par. Y poco después, aunque nunca de manera dramática ni abrupta, comenzó a hacer algo más. Los años 90 representaron para Rodrigo Iván Archibaldo un período de consolidación silenciosa, de construcción metódica de las bases sobre las que eventualmente edificaría su influencia sobre Guadalajara. El colapso del cártel de Guadalajara original y la reconfiguración del crimen organizado mexicano en nuevas estructuras más ágiles, más violentas y más sofisticadas crearon un vacío de poder que los hombres con visión y sin escrúpulos podían aprovechar. Rodrigo era ambas cosas en medidas exactas. Entendió antes que muchos de sus contemporáneos que el modelo de los grandes cárteles verticales y rígidos era vulnerable, que la fragmentación no significaba necesariamente debilidad, sino que podía representar una forma diferente de control, más reticular, más difícil de identificar y de golpear. Comenzó a construir su red no como una pirámide con él en la cúspide, sino como una tela de araña donde múltiples nodos aparentemente independientes estaban vinculados a un centro que muy pocos podían ver con claridad. Era una arquitectura criminal que anticipaba en varios años los modelos que los académicos y los analistas de seguridad comenzarían a describir en sus estudios una década después. La primera gran prueba de fuego para Rodrigo llegó en 1997, cuando una disputa territorial en la zona norte de Guadalajara amenazó con degenerar en una guerra abierta entre facciones rivales que habría atraído la atención federal y destruido años de construcción silenciosa. La situación era la siguiente. Un grupo emergente, liderado por un hombre apodado el 43, había comenzado a extender sus operaciones hacia territorios que Rodrigo consideraba bajo su influencia, no de manera directa y visible, sino a través de esa red de acuerdos tácitos y lealtades compradas que constituían la verdadera moneda del poder en el Guadalajara criminal. La respuesta obvia, la respuesta que cualquier operador de nivel medio habría ejecutado, sin pensarlo demasiado, era la violencia rápida y ejemplar. Rodrigo tomó una decisión diferente. Convocó una reunión. No una reunión de esas que terminan con disparos y desapariciones, sino una reunión genuina de negociación, donde llegó preparado con información sobre las finanzas, los contactos y las vulnerabilidades de la organización rival, que demostró un nivel de inteligencia operativa que dejó a todos los presentes ligeramente desconcertados. El 43 no solo aceptó los términos propuestos, terminó convirtiéndose en uno de los aliados más confiables de Rodrigo durante los siguientes 12 años. Esta capacidad para convertir rivales en aliados, para transformar conflictos potencialmente destructivos en alianzas funcionalmente útiles, sería una de las marcas distintivas del estilo de Rodrigo Iván Archibaldo durante toda su trayectoria. No era clemencia, que nadie cometa ese error de interpretación. Era pragmatismo calculado. Era la comprensión profunda de que un enemigo eliminado deja un vacío que otro enemigo puede ocupar, mientras que un enemigo convertido en socio representa un activo doble. Sus capacidades sumadas a las propias y la eliminación de una amenaza.
Era un principio que los manuales de gestión empresarial describirían con eufemismos elegantes, pero que en las calles de Guadalajara tenía una expresión mucho más directa y mucho más sangrienta cuando la negociación fallaba. Porque también fallaba. Y cuando fallaba, Rodrigo era igualmente metódico en la violencia que en la diplomacia. La diferencia era que la violencia nunca era su primera opción, lo cual la hacía más efectiva cuando finalmente llegaba, porque nadie podía acusarlo de impulsividad y todos podían reconocer que si Rodrigo había llegado a ese punto, era porque todos los demás caminos habían sido agotados o rechazados deliberadamente. Para el año 2000, cuando México vivía la euforia democrática de la primera alternancia presidencial en 70 años y el país entero debatía sobre transparencia, instituciones y futuro, Rodrigo Iván Archibaldo había completado en silencio la arquitectura fundamental de su influencia sobre Guadalajara. No controlaba la ciudad de manera absoluta. Esa era una fantasía de película que la realidad criminal nunca permitía. Pero había construido algo mucho más sofisticado y mucho más duradero. Una red de interdependencias donde políticos locales, funcionarios de seguridad, operadores económicos y líderes sociales estaban conectados en distintos grados y por distintas razones a los intereses que él representaba. Algunos lo sabían. Algunos lo intuían sin querer saberlo con precisión. Algunos simplemente recibían beneficios sin hacer preguntas que nadie les había prohibido hacer, pero que la experiencia les había enseñado que era mejor no formular. Esta es la estructura real del poder criminal maduro. No una organización que intimida a una sociedad desde afuera, sino una red que crece desde adentro de esa sociedad, que se alimenta de sus necesidades, sus ambiciones y sus silencios. El período entre 2000 y 2005 representó el cénit de la influencia de Rodrigo Iván Archibaldo sobre Guadalajara. Era una época paradójica. Mientras el discurso oficial celebraba la modernización institucional y la lucha contra la corrupción, las estructuras reales de poder en las ciudades mexicanas continuaban operando con una lógica que las reformas superficiales no alcanzaban a transformar. En ese contexto, Rodrigo no solo consolidó sus operaciones criminales, sino que diversificó sus intereses hacia la economía formal con una sofisticación que desafiaba la imagen simplista del narcotraficante de película. Invirtió en bienes raíces, en negocios de entretenimiento, en empresas de transporte y construcción, que funcionaban con la doble utilidad de lavar capitales y proveer servicios reales a una economía urbana en expansión. Sus socios de negocios en el sector formal, muchos de ellos hombres respetables con nombres en las páginas de sociales de los periódicos jaliscienses, sabían o no sabían, según sus propias narrativas de autoprotección mental, el origen real del capital con el que operaban. La ciudad crecía, los negocios crecían, y en el centro de esa expansión, invisible para quienes preferían no ver, estaba R. La relación de Rodrigo con la política jalisciense merecería por sí sola un análisis separado de horas. Lo que los expedientes filtrados, las investigaciones periodísticas y los testimonios de colaboradores que eventualmente decidieron hablar permiten reconstruir. Es un mapa de conexiones que atraviesa partidos políticos, niveles de gobierno y generaciones de funcionarios.
No se trataba de una corrupción simple, del tipo en que un criminal entrega un sobre y un político mira hacia otro lado. Era algo más orgánico, más sistémico, más parecido a una simbiosis donde distintos actores se necesitaban mutuamente y donde las líneas entre el Estado y el crimen se volvían deliberadamente difusas. Rodrigo nunca fue, según todos los indicios disponibles, un hombre que amenazara a los políticos con la brutalidad como herramienta principal. Fería la seducción, la utilidad, el beneficio mutuo. Era más fácil tener a un funcionario que te debía favores que a uno que te temía, porque el miedo genera resentimiento, y el resentimiento eventualmente produce traidores, mientras que la deuda genera lealtad funcional y la gratitud, aunque sea interesada, es más duradera. Hubo, en medio de esta era de influencia aparentemente intocable, momentos que pusieron a prueba la estabilidad de la construcción que Rodrigo había levantado con tanta paciencia. El más significativo de estos momentos llegó en 2003, cuando una investigación federal coordinada entre la PGR y elementos de la DEA estadounidense comenzó a acercarse peligrosamente a los bordes de la red de R. No llegaron a él directamente, pero detuvieron a 4 operadores de nivel intermedio que conocían suficiente información como para, si decidían colaborar, abrir brechas significativas en la estructura. La respuesta de Rodrigo ante esta amenaza reveló una vez más su particular combinación de inteligencia y frialdad. No entró en pánico. No ordenó una purga violenta que habría generado más ruido y más atención. Activó, con precisión quirúrgica, sus contactos en distintos niveles del sistema judicial para monitorear el proceso. Proveyó a los detenidos de abogados cuyos honorarios venían acompañados de mensajes implícitos sobre las conveniencias del silencio, y reorganizó discretamente los protocolos internos de su operación para asegurarse de que los segmentos que los detenidos conocían quedaran desconectados de las capas más sensibles de su organización. Los 4 hombres fueron procesados. 2 de ellos cumplieron condenas cortas. Los otros 2 fueron eventualmente liberados por tecnicismos procesales que sus extraordinariamente bien pagados abogados supieron explotar con maestría. La investigación federal no produjo ningún resultado significativo contra los niveles superiores de la red. Este episodio, con la investigación federal de 2003, tuvo consecuencias que van más allá del resultado inmediato. Demostró a Rodrigo, de manera irrefutable, que su sistema de protección funcionaba, pero también le reveló con claridad las vulnerabilidades estructurales de su organización. La dependencia de intermediarios que conocían demasiado, la concentración de información en nodos que podían ser comprometidos, la necesidad de compartimentar con mayor rigor la información en capas que no se tocaran entre sí. Pasó los siguientes 18 meses implementando una reforma interna profunda de sus procedimientos operativos, inspirada, según relataría años después uno de sus colaboradores más cercanos en un testimonio protegido, por lecturas de teoría militar y de inteligencia que nadie en su entorno habría esperado encontrar en la biblioteca de un criminal jalisciense. Rodrigo leía, Rodrigo estudiaba. No a la manera académica formal, sino con la aplicación pragmática del hombre que sabe que el conocimiento es el recurso más escaso y más valioso en cualquier conflicto.
La vida personal de Rodrigo Iván Archibaldo. Ese territorio que los documentales suelen explorar con morbo, pero que raramente ilumina de manera genuina. Era, en su caso, un reflejo fiel de la lógica que gobernaba todo lo demás en su existencia. Tuvo 3 relaciones estables en distintos períodos de su vida, todas ellas con mujeres que lo describían. En los raros momentos en que hablaron, con un vocabulario sorprendentemente consistente, inteligente, distante, generoso en lo material y avaro en lo emocional. Presente físicamente, pero siempre con una parte de sí mismo reservada para algo que ninguna de ellas podía nombrar con precisión, pero que todas reconocían. Tuvo hijos en al menos 2 de esas relaciones. Los protegió con la obsesividad del hombre que sabe exactamente qué tipo de mundo habita y no quiere que ese mundo alcance a quienes ama, aunque el amor mismo fuera para él una categoría que manejaba con la misma frialdad calculada con que manejaba todo lo demás. Sus hijos crecieron en colegios privados, con vidas aparentemente normales, con padres que en los registros oficiales tenían profesiones respetables y domicilios en colonias de clase media alta. La separación entre los mundos era una de las obsesiones de Rodrigo, y durante mucho tiempo funcionó con una efectividad que habría resultado admirable de no estar al servicio de propósitos que no lo eran. El Guadalajara que Rodrigo conocía y sobre el que ejercía su particular forma de influencia era también una ciudad en transformación social acelerada. El crecimiento urbano desordenado, la migración interna, la expansión de la economía informal, la crisis de las instituciones educativas en zonas periféricas, todo esto creaba constantemente nuevas cohortes de jóvenes para quienes las opciones que la economía formal ofrecía eran insuficientes o directamente inexistentes. En ese contexto, la red de Rodrigo no solo reclutaba activamente, sino que, en un sentido perverso, proveía algo que el Estado no proveía: estructura, identidad, sentido de pertenencia, movilidad económica. No era caridad, era inversión en capital humano para propósitos criminales, pero la distinción era académica para los jóvenes que en ella encontraban lo que en ningún otro lugar encontraban. Esta dimensión social del crimen organizado, su función como red de seguridad alternativa en contextos de abandono institucional, es uno de los aspectos más incómodos de analizar, porque obliga a preguntas sobre responsabilidades que van mucho más allá del criminal individual. Para 2005, el paisaje del crimen organizado en México había comenzado a cambiar de maneras que Rodrigo observaba con la atención del estratega, que sabe que los cambios en el entorno exigen adaptaciones en la estrategia. La guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas, que en ese momento apenas comenzaba a manifestarse en su forma más violenta, estaba redefiniendo las reglas del juego a nivel nacional. La brutalidad como lenguaje, la exhibición de violencia como herramienta de comunicación territorial, comenzaba a imponerse sobre los modelos más discretos y negociados que habían caracterizado décadas anteriores. Para un operador como Rodrigo, cuyo estilo era precisamente la discreción y la negociación, esta transformación del entorno representaba tanto una amenaza como una oportunidad. Una amenaza porque la nueva gramática de violencia visible atraía atención federal e internacional que complicaba los equilibrios que había construido. Una oportunidad porque en medio del caos y la brutalidad generalizadas,
un actor que mantuviera el control y la previsibilidad se volvía enormemente valioso como interlocutor para distintos actores, incluyendo algunos del lado institucional. La decisión estratégica más significativa de este período fue la alianza que Rodrigo construyó con una organización criminal del Pacífico mexicano que en esos años estaba consolidando un poder que eventualmente la convertiría en uno de los cárteles más poderosos de la historia criminal mexicana. Los detalles de esta alianza, sus términos exactos, sus mecanismos y sus límites, nunca han sido completamente documentados públicamente. Pero sus efectos son visibles en los patrones de actividad criminal en Jalisco durante la segunda mitad de la década de 2000. Una estabilidad relativa en las operaciones de tráfico, una reducción de los conflictos territoriales internos, una sofisticación creciente en las rutas y los mecanismos de distribución. Rodrigo, según los análisis posteriores, no se convirtió en un subordinado de la organización aliada, sino en un socio local con autonomía sustancial, lo cual era coherente con su personalidad y con su comprensión de que la subordinación total era siempre una forma de vulnerabilidad disfrazada de protección. El año 2008 trajo consigo una turbulencia que nadie en el ecosistema criminal mexicano había anticipado con suficiente claridad. La decisión del gobierno federal de lanzar una ofensiva de seguridad de escala sin precedentes, desplegando militares en estados enteros, con la lógica de que la confrontación directa y la captura o eliminación de los líderes criminales desmantelaría las organizaciones. La llamada guerra contra el narcotráfico, con todas sus consecuencias que el tiempo haría devastadoramente visibles, transformó el entorno operativo de Rodrigo de maneras profundas. La presencia militar en Jalisco, aunque más discreta que en otros estados, introdujo variables nuevas en el cálculo de riesgos. Los acuerdos históricos con ciertos sectores de las fuerzas de seguridad local se volvieron más complicados de mantener cuando la cadena de mando se militarizó y los nuevos actores no conocían ni respetaban los equilibrios previos. Rodrigo respondió como siempre. Respondía a los desafíos sistémicos. Con adaptación metódica y sin reacciones impulsivas que pudieran empeorar la situación. Durante los años más intensos de la ofensiva federal, entre 2008 y 2011, Rodrigo Iván Archibaldo mantuvo un perfil deliberadamente bajo que contrastaba con el comportamiento de otros líderes criminales, que ya fuera por ego, por presión de sus propias estructuras o por simple incapacidad de entender la nueva dinámica, continuaron operando con la visibilidad de épocas anteriores y pagaron el precio correspondiente con capturas o eliminaciones. Rodrigo redujo sus movimientos, diversificó sus rutas de comunicación, descentralizó aún más la toma de decisiones operativas, confió más en intermediarios de confianza para las funciones que antes ejecutaba con mayor proximidad personal. Era una retirada táctica, no una capitulación. Era la inteligencia del hombre que sabe que sobrevivir a una tormenta no requiere desafiarla sino entender su geometría y moverse en consecuencia. Pero ninguna estrategia de adaptación es perfecta. Y los años de la guerra federal contra el narcotráfico también produjeron para Rodrigo pérdidas significativas. Varios de sus operadores más capaces fueron detenidos o eliminados en operativos que, independientemente de su efectividad real en términos de política pública, sí tuvieron un impacto tangible en la capacidad operativa de organizaciones criminales específicas.
La muerte de 2 hombres que habían sido pilares de su red en la zona sur y oriente de Guadalajara dejó vacíos que tardaron tiempo en ser cubiertos con la calidad equivalente. La detención de un contador que había gestionado durante años una parte significativa del lavado de capitales de la organización representó un riesgo de información que requirió meses de trabajo jurídico y logístico para ser contenido. Rodrigo afrontó estas pérdidas con la resiliencia organizacional que había construido deliberadamente, pero cada pérdida lo debilitaba marginalmente, acumulando una fragilidad que eventualmente tendría consecuencias. El periodo entre 2010 y 2013 fue para Rodrigo Iván Archibaldo un tiempo de consolidación, pero también de señales que, en retrospectiva, anunciaban la época de mayores dificultades. La reconfiguración del crimen organizado en Jalisco durante esos años, con la emergencia de nuevos actores que no reconocían los acuerdos históricos y que operaban con una brutalidad y una impredecibilidad que Rodrigo consideraba contraproducente, introdujo tensiones en el ecosistema criminal local que se resistían a las soluciones negociadas que habían sido su especialidad. El cártel Jalisco Nueva Generación, que emergía con una ferocidad y una ambición territorial que cambiaría permanentemente el mapa del crimen organizado en el occidente mexicano, representaba un tipo de desafío para el que el arsenal diplomático de Rodrigo era menos efectivo. No era que los nuevos actores fueran incapaces de negociar, era que su modelo de expansión agresiva y confrontacional era incompatible con el equilibrio discreto que Rodrigo había construido y dependía para funcionar. Las relaciones de Rodrigo con los medios de comunicación jaliscienses merecen una mención particular porque ilustran con claridad uno de los mecanismos menos visibles de su poder. No era el tipo de criminal que amenazaba periodistas de manera directa o que ordenaba asesinatos de reporteros como herramienta de control informativo, aunque tampoco era completamente ajeno a ese tipo de presiones cuando las circunstancias lo requerían. Su enfoque principal era más sofisticado. La compra de silencios selectivos, el aprovisionamiento de narrativas convenientes, la construcción de relaciones con editores y directivos que convirtiera la autocensura en un hábito institucional más que en una imposición externa. Los medios de Guadalajara no ignoraban a Rodrigo Iván Archibaldo porque no supieran de su existencia. Lo ignoraban porque habían aprendido, a través de años de señales implícitas y explícitas, que era más conveniente, más rentable y más seguro hacerlo. El silencio en torno a R no era ausencia de información, sino la manifestación más elocuente de su poder. La dimensión económica de la organización de Rodrigo Iván Archibaldo en su período de mayor desarrollo es difícil de cuantificar con precisión, porque por definición, las economías criminales no producen estados financieros auditables. Pero los investigadores que han intentado reconstruir las cifras a través de indicadores indirectos, decomisaciones, análisis de flujos financieros, testimonios de colaboradores, estiman que en su pico de operación entre 2008 y 2013, la red de R manejaba volúmenes que la convertían en uno de los actores económicos más significativos de Jalisco, comparable en escala a empresas medianas del sector formal. El narcotráfico era el núcleo, pero representaba quizás la mitad del total. El resto provenía de extorsión sistemática a comercios y empresas, cobro de cuotas por operación en zonas bajo su influencia
y los negocios formales de fachada o lavado que habían construido durante décadas. Esta diversificación económica era parte deliberada de la estrategia. Reducir la dependencia de cualquier fuente única de ingresos y construir una economía criminal con la resiliencia que solo da la diversificación. El tema de la violencia en la trayectoria de Rodrigo Iván Archibaldo requiere un tratamiento honesto que ni lo minimice ni lo espectacularice de manera irresponsable. La violencia existió, fue real, tuvo víctimas concretas con nombres y familias, y formó parte integral del mecanismo de poder que él representaba. Lo que lo distinguía de otros actores criminales de su época no era la ausencia de violencia, sino su relación particular con ella, como herramienta de último recurso antes que como lenguaje cotidiano, como respuesta calculada antes que como expresión de temperamento. Esto no lo hacía menos responsable de las muertes que su organización produjo directa o indirectamente. Lo hacía, si acaso, más fríamente responsable, porque cada acto de violencia bajo su autoridad era el resultado de una decisión racional y no de un impulso irracional. Hay algo perturbadoramente más inquietante en la violencia deliberada que en la violencia pasional, porque revela no la ausencia de control, sino su presencia total. Para 2014, el entorno en que Rodrigo Iván Archibaldo había construido su poder durante más de 2 décadas había cambiado tan fundamentalmente que el modelo que tanto éxito le había dado comenzaba a mostrar sus límites estructurales. El CJNG había consolidado una presencia en Jalisco que desafiaba abiertamente a cualquier actor que no se subordinara a su lógica de expansión total. Las fuerzas federales, estimuladas por la presión internacional, particularmente estadounidense, habían sofisticado sus capacidades de inteligencia criminal de maneras que hacían los viejos acuerdos de protección mucho más difíciles de mantener. La sociedad civil jalisciense, sacudida por una violencia que ya no podía ignorar, ejercía presiones sobre la clase política que a su vez trasladaba esas presiones hacia los sistemas de seguridad. Y dentro de la propia red de Rodrigo, los años de adaptación y reducción de exposición habían producido una generación de operadores que conocían menos al hombre que dirigía la organización y tenían, por lo tanto, menos lealtad personal hacia él. Las organizaciones criminales tienen, como cualquier organización humana, el problema de la transmisión cultural. Los fundadores pueden transmitir habilidades, pero no siempre logran transmitir la inteligencia estratégica que les permitió construir lo que construyeron. Los últimos años de la época de dominio de Rodrigo Iván Archibaldo sobre Guadalajara fueron años de gestión de la declinación, aunque él probablemente no los percibió así en el momento. Desde adentro, la organización continuaba funcionando, los flujos de dinero continuaban fluyendo, los acuerdos continuaban siendo honrados. Pero desde afuera, para los observadores que tenían visibilidad suficiente para ver el paisaje completo, era evidente que el modelo WR había alcanzado su límite histórico. El entorno había cambiado demasiado para que un actor construido sobre la discreción, la negociación y el equilibrio pudiera mantenerse sin transformarse radicalmente. Y Rodrigo, que durante toda su vida había demostrado capacidad de adaptación extraordinaria, enfrentaba ahora quizás la prueba más difícil. Adaptarse no a circunstancias externas cambiantes,
sino a la transformación de su propio rol en un ecosistema que ya no necesitaba exactamente lo que él ofrecía. La caída, cuando llegó, no fue el evento dramático y repentino que los relatos populares sobre el crimen organizado suelen preferir. Fue, coherentemente con todo lo demás, en la vida de Rodrigo Iván Archibaldo, un proceso gradual, una erosión lenta de influencia y capacidad que se manifestó en señales que inicialmente parecían manejables y solo en retrospectiva revelaron ser síntomas de un deterioro sistémico. La primera señal fue la pérdida del control sobre territorios en la zona norte de la ciudad que habían estado bajo su influencia durante más de 15 años. No se perdieron de una sola vez, ni de manera violenta, sino que fueron cediendo gradualmente a medida que los nuevos actores criminales, principalmente vinculados al CJNG, hacían ofertas que los operadores locales encontraban más atractivas o más seguras que mantener la lealtad a una organización que parecía perder capacidad de proteger a sus propios elementos. La segunda señal, más íntima y más reveladora, fue la detención en 2015 de Roberto Llanos Fuentes, conocido como el Arquitecto, que durante más de 12 años había sido el responsable principal de la estructura financiera de la organización de Rodrigo. El Arquitecto sabía demasiado, y aunque los primeros meses después de su detención sugirieron que mantendría el silencio con la disciplina de siempre, el tiempo, el aislamiento y las negociaciones con el Ministerio Público Federal eventualmente produjeron lo que produce siempre cuando los incentivos son suficientemente claros: colaboración. Los testimonios del Arquitecto abrieron por primera vez ventanas reales hacia el interior de la estructura que Rodrigo había mantenido oculta con tanta efectividad durante tanto tiempo. No lo comprometieron inmediatamente, porque los protocolos de compartimentación que había implementado después de la crisis de 2003 funcionaban como habían sido diseñados para funcionar. Pero erosionaron el perímetro de protección, crearon presiones en la red de complicidades institucionales y pusieron en movimiento procesos legales que, aunque lentos, avanzaban en direcciones peligrosas. Rodrigo Iván Archibaldo respondió a estas presiones combinadas con la única herramienta que le quedaba y que siempre había sido su recurso más confiable: la inteligencia. En los últimos años de libertad que los documentos disponibles permiten rastrear, tomó decisiones que revelaban una comprensión lúcida de su situación. Redujo drásticamente su exposición personal, limitó sus movimientos a un círculo cada vez más estrecho de personas de confianza absolutamente probada. Comenzó a transferir activos y responsabilidades a estructuras que lo pudieran sobrevivir como operador activo. Era la conducta del estratega que se prepara para un escenario adverso sin admitirlo explícitamente, porque admitirlo explícitamente habría enviado señales al entorno que habrían acelerado precisamente el escenario que intentaba retrasar. La detención, cuando finalmente llegó, se produjo en circunstancias que las autoridades nunca describieron completamente en público. Lo que se sabe, a través de filtraciones periodísticas y documentos judiciales parcialmente desclasificados, es que fue el resultado de meses de trabajo coordinado entre unidades federales especializadas y elementos de inteligencia que habían logrado penetrar la compartimentación de la organización a través de métodos técnicos de vigilancia que las contramedidas de Rodrigo, sofisticadas pero no infinitas, no pudieron neutralizar completamente.
Fue detenido sin violencia, lo cual fue coherente con su estilo hasta el final. No hubo resistencia armada. No hubo el drama cinematográfico que el relato popular habría preferido. Hubo simplemente la rendición pragmática del hombre que calculó que resistir en ese momento específico era la peor de las opciones disponibles. Incluso en la derrota, la lógica de Rodrigo Iván Archibaldo era la del estratega, no la del guerrero romántico. El proceso judicial que siguió fue, como todos los procesos judiciales relacionados con crimen organizado de alto nivel en México, un laberinto de complejidades legales, disputas de jurisdicción, negociaciones implícitas y explícitas sobre el alcance de la colaboración, y la inevitable tensión entre lo que las autoridades querían probar y lo que podían efectivamente documentar. Rodrigo contrató a un equipo de abogados que ningún criminal de segunda categoría habría podido financiar. Y la defensa que montaron fue técnicamente formidable, aprovechando cada vacío procedimental, cada inconsistencia en las cadenas de custodia, cada ambigüedad en las leyes aplicables. El proceso se extendió más de lo que las autoridades habrían deseado, lo cual fue en sí mismo una victoria táctica para la defensa, aunque no una que pudiera cambiar el resultado final. Lo que ocurrió dentro de las negociaciones no públicas del proceso judicial es materia de especulación informada. Lo que es documentable es que ciertos casos colaterales relacionados con la red de R fueron discontinuados, que ciertos testigos cambiaron sus testimonios de maneras que beneficiaron a figuras que presumiblemente continuaban teniendo interés en el resultado del proceso, y que el alcance final de los cargos que llegaron a juicio fue significativamente más estrecho que el universo de responsabilidades que los investigadores federales habían identificado en sus reportes internos. Esto no fue el resultado de la corrupción simple y directa que la narrativa popular prefiere, sino de algo más complejo. La interacción entre un sistema judicial con recursos limitados, un sistema de defensa con recursos abundantes, y la persistencia de conexiones institucionales que la detención no había desmantelado completamente. La sentencia, cuando finalmente llegó, representó el cierre formal de una era, pero no la extinción completa de lo que Rodrigo Iván Archibaldo había construido. Las organizaciones criminales maduras tienen una característica que las distingue de las que dependen completamente de un líder carismático: una cierta capacidad de sobrevivir a la eliminación de su fundador. No intactas, no con el mismo poder ni la misma sofisticación estratégica, pero sí con suficiente inercia institucional para continuar operando en formas reducidas o transformadas. La red que Rodrigo había construido durante décadas se fragmentó. Parcialmente fue absorbida por estructuras más grandes, parcialmente se reorganizó en formaciones más pequeñas y menos ambiciosas. Parcialmente simplemente se disolvió. Cuando la protección que él proveía desapareció y los actores que la constituían recalcularon sus opciones. Pero la huella que dejó en Guadalajara, en sus estructuras de poder, en sus economías formales e informales, en su cultura política, esa huella no desapareció con la sentencia. El legado de Rodrigo Iván Archibaldo, ese concepto problemático que se aplica tanto a quienes construyeron cosas admirables como a quienes construyeron estructuras de daño y explotación, es múltiple y contradictorio en la forma que solo la historia real, a diferencia de la historia simplificada, puede producir. Por un lado,
Dejó tras de sí una Guadalajara, cuyas instituciones locales de seguridad habían sido penetradas y comprometidas de maneras que tardaron años en comenzar a ser saneadas y que en algunos aspectos quizás nunca lo fueron completamente. Dejó una cultura empresarial local donde la convivencia con el capital de origen ilícito había normalizado ciertos comportamientos que las reformas posteriores no pudieron erradicar con la rapidez que el discurso oficial prometía. Dejó generaciones de jóvenes que habían aprendido que la economía criminal ofrecía movilidades que la economía formal les negaba. Una lección cuyas consecuencias se prolongan en el tiempo mucho más allá de la existencia de quien la enseñó. Por otro lado, y esto es lo que hace de Rodrigo Iván Archibaldo un caso que trasciende la categoría simple del criminal y requiere el análisis complejo que el relato superficial evita. Su trayectoria ilumina fallas sistémicas que existían antes de él y que continuaron después de él. El Guadalajara que lo produjo, que lo permitió crecer, que lo toleró durante décadas, no fue únicamente víctima de su poder, sino también, en sentidos que incomodan, pero que la honestidad intelectual obliga a reconocer, su cómplice. Las instituciones que lo ignoraron cuando podían haberlo confrontado, los funcionarios que lo beneficiaron cuando debían haberlo combatido, los empresarios que hicieron negocios con su capital cuando podían haber preguntado sobre su origen, los ciudadanos que miraron hacia otro lado cuando la evidencia de su influencia era difícil de ignorar. Todos estos actores son parte de la historia de R, tanto como el propio Rodrigo. El Guadalajara de hoy, la metrópoli que continúa creciendo y transformándose décadas después de los eventos que hemos narrado, lleva las marcas de lo que Rodrigo Iván Archibaldo representó de maneras que no siempre son visibles a primera vista, pero que el análisis cuidadoso revela en sus estructuras, sus dinámicas y sus silencios. La ciudad ha cambiado enormemente. Los actores criminales que la dominan hoy son diferentes, más violentos en su expresión pública, menos sofisticados en su gestión de las relaciones institucionales, menos pacientes en su construcción de poder. En ese sentido perverso, la época de R podría ser recordada como una forma más civilizada de dominio criminal, lo cual dice algo sobre la naturaleza del progreso en ciertos contextos que preferiríamos no tener que decir. Los académicos, criminólogos, politólogos y periodistas que han estudiado el caso de Rodrigo Iván Archibaldo coinciden en una valoración que trasciende el juicio moral simple. Fue un actor extraordinariamente hábil, que aprovechó al máximo las condiciones que su contexto le proveyó, que construyó una forma de poder cuya sofisticación exigía respeto intelectual, incluso de quienes lo combatían, y que su eventual caída fue el resultado no de que el sistema finalmente funcionara correctamente, sino de que la acumulación de presiones externas, cambios en el entorno y erosión interna de su organización superó la capacidad de adaptación de incluso el más inteligente de los operadores. Era, como todos los hombres, finito. Su poder era, y como todos los poderes, temporal. Lo que permanece es la pregunta que su historia obliga a formular. ¿Qué tipo de sociedad, qué tipo de instituciones, qué tipo de cultura política produce y permite durante décadas a un Rodrigo Iván Archibaldo? La respuesta a esa pregunta no está en las páginas de los expedientes judiciales, ni en los archivos de la DEA, ni en los reportajes de los periódicos jaliscienses.
está en el espejo que la sociedad mexicana debe estar dispuesta a mirarse, con toda la incomodidad que ese ejercicio requiere. El nombre R resonó durante décadas en los pasillos del poder y en las esquinas del miedo, en las salas de juntas de las corporaciones jaliscienses y en los despachos de los funcionarios que lo servían, sin siempre saber completamente a quién servían. Resonó en el silencio de los periodistas que sabían y no publicaban, en las conversaciones discretas de los políticos que necesitaban y no podían admitir que necesitaban, en las memorias de las familias que perdieron a sus hijos en los engranajes de la máquina que él construyó y operó con tanta eficiencia durante tanto tiempo. Rodrigo Iván Archibaldo no fue ni el monstruo unidimensional que el relato simplificado prefiere, ni el antihéroe romántico que cierta narrativa popular fetichiza. Fue algo más perturbador. Un ser humano completamente reconocible en su inteligencia, su ambición y su capacidad de adaptación, que tomó sus extraordinarias capacidades y las puso al servicio de un proyecto de poder personal que causó daño real, documentable y duradero a personas, comunidades e instituciones reales. Esa es la verdad oscura de R, no la oscuridad del monstruo que no podemos reconocer, sino la del hombre que podríamos haber reconocido demasiado bien si hubiéramos querido mirar. La dimensión internacional de la historia de Rodrigo Iván Archibaldo es un capítulo que raramente aparece en los relatos locales, pero que es fundamental para comprender la escala real de lo que representó. La DEA, la Agencia Antidrogas estadounidense, mantuvo durante años un expediente sobre las operaciones de R que se fue construyendo pacientemente a través de informantes, interceptaciones telefónicas, análisis de flujos financieros transfronterizos y la cooperación de agencias mexicanas que en algunos momentos fue genuina y en otros fue estratégicamente selectiva. Los funcionarios estadounidenses que trabajaron en esos expedientes describirían años después, en entrevistas a periodistas de investigación, su frustración ante la evidencia de que la información compartida con sus contrapartes mexicanas no siempre producía los resultados esperados, lo cual era una manera diplomática de decir que algunos de esos contrapartes tenían razones propias para que ciertos resultados no se produjeran. La cooperación internacional en materia de crimen organizado es, en la práctica, tan efectiva como los intereses de todas las partes permiten que sea. Y los intereses raramente son completamente alineados. El impacto de la actividad criminal de la organización de Rodrigo en las comunidades específicas de Guadalajara, donde operaba con mayor intensidad, es quizás el aspecto más doloroso de este relato, y también el más invisibilizado en los análisis que tienden a enfocarse en las estructuras de poder y las dinámicas institucionales. Detrás de cada acuerdo de extorsión, había un comerciante que pagaba una cuota mensual y calculaba si podía sobrevivir económicamente con ese costo adicional impuesto desde afuera. Detrás de cada reclutamiento de joven, había una familia que veía a un hijo alejarse hacia un mundo del que raramente se regresaba intacto. Detrás de cada muerte ordenada, había personas que lloraban a alguien, aunque ese alguien hubiera también cometido actos que hacían su duelo complicado y silencioso. El crimen organizado no existe en abstracción. Existe en la carne y el tiempo de personas concretas que pagan sus costos sin jamás haber sido consultadas sobre si querían vivir en el sistema que alguien como Rodrigo construyó sobre sus vidas.
Los investigadores periodísticos que durante años intentaron documentar la historia de R desde adentro enfrentaron obstáculos que van más allá de la amenaza física, aunque esa amenaza también existió y fue real para varios de ellos. Enfrentaron el silencio institucional, la negación de acceso a documentos públicos, la presión de anunciantes que preferían no ver sus nombres en publicaciones que incomodaran a ciertos actores, la autocensura de colegas que habían calculado los riesgos y decidido que no valía la pena. El periodismo de investigación sobre crimen organizado en México es uno de los ejercicios más peligrosos y más necesarios de la vida democrática del país. Y la historia de quienes lo intentaron en relación con R es en sí misma una historia de valentía, frustración y límites que el dinero y el miedo imponen a la verdad. Varios de esos periodistas continúan con su trabajo. Algunos tuvieron que hacerlo desde el exilio. Todos ellos son parte de esta historia, aunque raramente aparezcan en el primer plano del relato. Y así llegamos al final de este relato, aunque la historia que cuenta no tiene un final verdadero, porque las consecuencias de lo que Rodrigo Iván Archibaldo representó continúan ramificándose en el Guadalajara de hoy y en el México de hoy. Las estructuras que construyó no desaparecieron con su detención. Las complicidades que cultivó no se disolvieron con su sentencia. Las lecciones que enseñó sobre cómo operar en los márgenes del poder formal, sobre cómo convertir las instituciones en herramientas propias, sobre cómo construir redes de interdependencia que protejan contra la contingencia. Esas lecciones fueron aprendidas por quienes vinieron después de él y las aplicaron, con menor elegancia pero igual determinación, en el Guadalajara que heredaron. La pregunta que quiero dejarte no es simple, ni tiene una respuesta fácil. Cuando una sociedad produce, permite y silencia durante décadas a un actor como R, ¿quién es el verdadero responsable? ¿El hombre que aprovechó el sistema o el sistema que lo hizo posible? ¿Fue Rodrigo Iván Archibaldo únicamente el producto inevitable de un México roto? ¿O fue el arquitecto consciente de una oscuridad que eligió construir? Cuéntame en los comentarios qué piensas tú. Y si este análisis te pareció valioso, si sientes que este tipo de historia merece ser contada con la profundidad y la honestidad que raramente recibe, comparte este video con alguien que creas que necesita verlo. Aquí seguiremos, semana tras semana, desenterrando las historias que el mundo oficial preferiría que permanecieran enterradas.